Este es Jinwoo, y es el arma más débil de la humanidad. Mientras que otros cazadores se enfrentan a hormigas mutantes, Jinwoo se enfrentaba a goblins y con suerte lograba matarlos. Ya había estado cerca de la muerte muchas veces. En su primera incursión se terminó perdiendo y terminó con una gran herida y terminó en el hospital. Ya en otra ocasión se volvió a perder y casi muere de hambre. Él era lo peor de lo peor. Perdón, error mío, el más débil de los débiles. En este mundo se abrió un portal y de este empezaron a salir muchos monstruos. Las armas no les hacían nada a estos monstruos. En ese momento aparecieron los llamados cazadores, humanos capaces de enfrentar y darle caza a estos monstruos. Entre los cazadores existían los rangos, iniciaba desde rango S hasta rango E, rango que pertenece a nuestro protagonista. Una vez se define tu rango no puedes hacer nada para cambiarlo, no importaba cuánto te esforzases, esto no serviría para nada. Con la aparición de los cazadores se creó una nueva profesión, la cual era de cazador profesional, con el cual podías darte una vida muy cómoda dependiendo de tu talento y al rango que tuvieses. Claro, esto era una excepción para los rangos bajos. Ellos debían entrar a mazmorras de su mismo rango y con suerte conseguían materiales para venderlos. Jinwoo era conocido entre los cazadores de rango bajo. Si él estaba en la incursión era una mazmorra muy fácil. Jinwoo tenía una amiga llamada Yohei, esta se preocupaba del bienestar de Jinwoo. El grupo se preparaba para entrar a la mazmorra, y al ingresar le dicen a Jinwoo que tenga cuidado y que se mantenga alejado. Jinwoo apenas tenía una daga que logró comprar con sus ahorros. Los cazadores vivían de los objetos que soltaban los monstruos, y esto era dependiendo de la dificultad de la mazmorra. Como Jinwoo estaba en una mazmorra de rango E, obtiene una gema de rango E. Al menos ya era algo, pero ahí aparece un goblin y lo ataca. Jinwoo logra parar el golpe con su cuchillo, pero este se agrieta. Al lanzarse al ataque, este se termina rompiendo, y Jinwoo termina apuñalado. Al ver que Jinwoo salió herido, van rápidamente a ayudarlo. Yohei le empieza a curar. Mientras esto pasaba, Jinwoo veía como sus compañeros daban lo mejor de ellos para derrotar a los monstruos. Las piedras mágicas que soltaban los monstruos podían convertirse en armas o equipamiento. El mineral del maná también servía para eso, pero el gobierno quería darle otro uso. Quería usarlo como fuente de energía, una más segura que la nuclear y más eficaz que la eólica, hidráulica o geotérmica, y además la menos contaminante que la hidroeléctrica. Una fuente de energía ideal, así que el papel de los cazadores era crucial. Volviendo con Jinwoo, su grupo logra derrotar al jefe de la mazmorra. Yohei le pide que deje de ser un cazador. Tenía muchas heridas y había estado cerca de la muerte muchas veces. Incluso si lo apuñalaban un poco más arriba, iba a estar muerto. Una vez se reparten las recompensas, ven una cueva, y esto podría ser una doble mazmorra, así que hacen una votación. La mitad del grupo quería explorar el túnel, ya que los materiales que habían soltado los monstruos no habían sido tan buenos. El voto final lo tenía Jinwoo. Habían dicho que podía ser una mazmorra de rango D, lo cual era peligroso para él, pero no tenía otra opción. Su padre había desaparecido, su madre se encontraba enferma en el hospital, y su hermana se encontraba dando exámenes. Él era el sustento de su familia. Por otro lado, vemos cómo se hacía la designación de rango de los cazadores. Esto se hacía mediante una esfera negra. Una vez se designaba el rango, podía ser contratado por una agencia y tener la vida resuelta, pero esto solo aplicaba para rangos C para arriba. Uno menciona que logró obtener un rango C y B. El líder llamado Choi menciona que sigan reclutando a personas que tengan talento, y no importaba si fueran hombres, mujeres o helicópteros apaches, pero sabe que ninguno superará a Cha Hee-hin. En la ciudad vemos cómo ocurre un robo, y la chica pide que la ayuden. Mientras escapaban, una rubia estaba en su camino, y esta no se aparta del camino. Esta era la cazadora de rango S, Cha Hee-hin. Esta al ver que la rodean dice fuga a la oruga. Volviendo con Jinwoo había pasado 20 minutos y seguían en el túnel. Perdón, me confundí. Fueron 40 minutos. El portal se cerraría una vez que pasara una hora después de derrotar al jefe de la mazmorra. Jinwoo se disculpa con Yohei, ya que por su voto decidieron explorar el túnel. Yohei le dice que está bien, pero se notaba que estaba molesta. Le vuelve a preguntar y Yohei le dice que es obvio que no está bien. Jinwoo podía volver a salir lastimado y tal vez no cuente con tanta suerte. Le dice que le sanó la pierna y el brazo de milagro. Jinwoo se vuelve a disculpar. Ella era una sanadora de rango B y siempre lo ayudaba. Yohei le dice que si de verdad se arrepiente, que le invita a comer. Jinwoo se queda confundido ante esto y Yohei le pregunta si no la quiere comer. Comer con ella. Llegan a la puerta del jefe final. Era raro que hubiese una puerta ya que estamos hablando de una mazmorra de rango D. Muchos dicen que se ve raro, pero otros dicen que ya llegaron hasta ahí y no se echarán para atrás, así que deciden abrir la puerta. Por otra parte, se les da la bienvenida a los nuevos despertados, y el que les daba la bienvenida era el presidente de la asociación de cazadores, Go Gun-hee. Como cazadores arriesgarían sus vidas,
Incluso cuando se acostumbren a este estilo de vida, pide que no bajen la guardia. Pide que no sean soberbios ni arrogantes. Para sobrevivir, debían ser cobardes. Volviendo con Jinwoo, al entrar a la sala, esta se empieza a iluminar. Muchos dicen que es la primera vez que ven algo así en una mazmorra. Dentro había muchas estatuas con armas y otras con instrumentos. Y en el centro estaba un rey sentado en su trono. No había monstruos en el lugar, y había un círculo mágico en el centro. Había una estatua que sostenía unos escritos, y estas decían: respeta a Dios, enaltece a Dios y cree en Dios. Ahí Yohei, asustada, le dice a Jinwoo que la estatua del medio movió sus ojos. Jinwoo dice que seguro fue su imaginación. Una vez terminan de leer el escrito, se cierran las puertas. Uno de los cazadores dice que se pueden quedar con las recompensas, pero que él se irá. Una vez intenta abrir la puerta, la estatua que estaba en la puerta usa su arma. Claramente estaban en problemas, y Jinwoo era el que peor estaba. Habían matado un rango D como si nada. ¿Qué le esperaba a él un rango E? Se pregunta si en verdad es una mazmorra de rango D. ¿Cómo podían existir seres así? Si las estatuas se movían, entonces lo que dijo Yohei había estado cerca de la muerte muchas veces, así que sabe cuando está cerca de la muerte. Los cazadores usaban los materiales encontrados para mejorar sus equipamientos, pero él solo tenía un cuchillo barato. Si este se le rompía, debía usar las manos. Estaba tan jodido que sus zapatos estaban en las últimas. Yo digo que aún le aguantan, ¿qué dicen ustedes? Así pasa día tras día. Aguanta burlas y arriesga su vida por recompensas miserables. Él analizaba su entorno para poder sobrevivir. Él estaba jugando a la vida en un modo insano. Toda esa experiencia que había obtenido, ahora mismo le decía que iba a morir. Le dice que se agachen, y había un rayo láser disparado. Estaban encerrados y no podían huir, ni menos enfrentarlos. Estaba claro que morirían, y más importante, nuestro protagonista iba a ser mandado a un Isekai. Se preguntaban qué iban a hacer. El líder le dice que no se muevan. Jinwoo intentaba asimilar la situación y ve a Yohei, que estaba aterrada por la situación, en posición fetal. El líder le agradece a Jinwoo por avisarles del ataque, a lo que Jinwoo le dice que solo sintió que estaban en peligro. Ahí se percata que el líder no tenía un brazo. Este dice que puede aguantar el dolor y que le ayuda para la hemorragia, ya que Yohei no podía hacerlo, ya que no se encontraba muy bien. Dice que ella tiene un corazón frágil y del por eso que no se une a incursiones de rango B y solo participa en incursiones de rango bajo. Él le dice que estuvo en algunas mazmorras de rango B y esa cosa frente a ellos era de rango A o incluso rango S. El líder repite las reglas que estaban escritas. Primera, respeta a Dios. Segunda, enaltece a Dios y por último, cree en Dios. Quien no cumpla con estas normas no saldrá de aquí con vida. En resumen, iban a morir. Jinwoo dice que seguro al dios que se refieren es el que estaba en el medio. Por otra parte, vemos a la hermana de Jinwoo, la cual le pregunta a su amiga del por qué llegó tarde. Esta dice que estuvo haciendo cosas. Esta es la misma que era uno de los nuevos despertados. Le pregunta si su hermano era un cazador. La hermana de Jinwoo le dice que sí, pero le dice que es un rango E y que es bastante débil. Siempre vuelve a casa lastimado. Le pregunta por qué hizo esa pregunta, a lo que su amiga dice que por nada. Ella se dice a sí misma que puede hacerlo mejor. Claro, cualquiera es más fuerte que Jinwoo, es un clase E. E incluso si eres un clase E pero tienes dinero, puedes ser más fuerte que él, ya que puedes comprar equipamiento. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Volvamos con Jinwoo. El líder le dice que debe encontrar una salida. No sería fácil, pero al menos tenían que intentarlo. Ahí uno de los cazadores dice que él no moriría en ese lugar, ya que había firmado un contrato con una agencia. El líder le dice que no se mueva, pero este cazador dice que es muy rápido y podrá escapar. Estaba claro que los podían matar cuando quisieran, eran hormigas frente a ellos. Jinwoo pregunta del por qué no los matan, no era como los monstruos comunes. Ahí Jinwoo conecta los puntos y se da cuenta de que las reglas que había dicho eran las normas de esa mazmorra. Decide comprobar la primera regla, se levanta y la estatua del centro lo mira y le iba a lanzar un rayo láser. Agacha la cabeza y no la ataca. Ahí dice que le hagan una reverencia a la estatua. Deciden hacerle caso ya que no perdían nada. Se preguntaban si iba a funcionar. Y ahí la estatua del centro se calma, o eso es lo que parecía. Parecía que la situación había empeorado. Le preguntan a Jinwoo qué hacer. Este les dice que cree que deben seguir las reglas de la mazmorra para no morir. La segunda regla era enaltecer a Dios. Se preguntaban cómo cumplirían con esa regla. Uno de los cazadores dice que deben rezar. Él había estudiado costumbres folclóricas. Se pone frente a la estatua y empieza a rezar. La estatua seguía caminando, el cazador seguía rezando, pero esto no valía de nada, ya que es aplastado como una hormiga.
El líder les dice que se separen. Ahí uno de los cazadores se pone frente a una de las estatuas y es partido por la mitad. Jinwoo se preguntaba cómo podrían enaltecer a Dios. Mientras veía cómo las estatuas atacaban a los cazadores, se da cuenta de un patrón. Habían sido atacados por estatuas con armas y deduce que deben ir hacia las estatuas con instrumentos. Como dije anteriormente, no perdían nada intentándolo, era eso o morir. Al ponerse frente a la estatua, estas empiezan a tocar. Ahí toma sentido lo de enaltecer a Dios. Jinwoo estaba frente a la estatua, pero esta no empieza a tocar. Ahí entiende que no puede haber dos personas en la misma estatua. Deja a Yohei y busca otra estatua, así que decide correr hacia él. A pesar de todo, Jinwoo no se rinde y sigue intentando llegar a la estatua. Parecía el fin de Jinwoo, pero este no se daría por vencido. Había llegado a la estatua y este empieza a cantar. La estatua del rey vuelve a su trono y se sienta. Habían logrado superar la segunda regla. Yohei intenta ayudarlo ya que había perdido el pie. Intenta curarlo, pero esto no funciona y se termina agotando. Todo lo que había sucedido era horrible, así que empiezan a buscar un culpable. Así que apuntan a Jinwoo. ¿Se imaginan que sean tan HDPs que culpen al más débil? Bueno, la cosa es que culpan al líder, ya que él tomó la decisión de entrar. A pesar de que la decisión había sido tomada por la mayoría, la culpa seguía recayendo sobre el líder. Este termina aceptando la culpa y aún quedaba una regla por cumplir. Y ahí aparece un altar. La última regla decía creer en Dios. ¿Y cuál es la forma de demostrar que crees y aprecias a tu Dios? Pues con un sacrificio. Así que era momento de darle una ofrenda a Dios. El líder, aceptando la culpa, se ofrece como sacrificio y se pone en el centro, pero no ocurre nada. Solo se enciende una llama y se preguntaban qué había pasado. Jinwoo pide ayuda para acercarse al altar, ya que quería investigar un poco. Con la ayuda de los demás llega al altar y ahí se encienden 3 llamas más. Eso solo podía significar una cosa: todos los presentes debían estar en el altar. Jinwoo le pregunta al líder si podrían venir a rescatarlos si logran aguantar ahí. El líder dice que el portal se abrió hace una semana y es poco probable que eso pase, ya que seguro las estatuas harían algo antes de que eso pasara. Se explica que una vez pasados los 7 días se abre el portal por completo y los monstruos pueden salir al mundo exterior. Para impedir esto debían vencer al jefe de la mazmorra. Si fracasaban ahí, esas cosas saldrían al mundo exterior. Por otra parte, vemos a la hermana de Jinwoo visitando a su madre, la cual vemos que estaba en coma. La hermana de Jinwoo le empieza a contar sobre su día. Volviendo con Jinwoo, esta dice que por cada persona en el altar se enciende una llama, así que todos debían estar en el altar para que se cumpla con la tercera regla. Al estar todos, se encienden unas llamas azules y se abren las puertas. Se apaga una llama azul y las estatuas se empiezan a mover. Jinwoo logra darse cuenta de lo que pasaba. Le dice que no cierren los ojos y no paren de mirarlos. Era como el juego de la muñeca de los juegos de Patricio, pero ellos serían la muñeca. Una de las cazadoras cede ante la presión y decide salir corriendo. Había logrado escapar y le preguntan qué estaba pasando. Jinwoo dice que las llamas desaparecerán una vez pase un cierto tiempo, pero necesitaban de todos para lograr sobrevivir. La puerta era una prueba de su fe, una esperanza frente a ellos y peligro por detrás. La opción era fácil de elegir, y el que ayudaba a Jinwoo los suelta y sale corriendo. Había logrado escapar y se apaga una de las llamas naranjas. Jinwoo les dice que si uno más se va estarán perdidos, ya que habría un punto muerto para las estatuas. Le dice que deben aguantar hasta que se apaguen todas las llamas azules. El otro cazador dice que también puede que una vez se apaguen las llamas queden encerrados. Le agradece a Jinwoo ya que gracias a él estaban vivos, pero él tiene familia. Vea como su amigo fue partido por la mitad, no quería morir. Con lágrimas en los ojos le pide perdón y sale corriendo. Jinwoo, a pesar de esto, no se daba por vencido. El líder le dice que escapen, ya que él se quedaría ahí para que la puerta no se cierre por completo. Le pide a Yohei que se lleve a Jinwoo, pero esta le dice que no puede mover las piernas. Había agotado toda su energía al intentar curarlo. Jinwoo le pide al líder que tome a Yohei y que escapen, ya que él no podía moverse. El líder noquea a Yohei y se la lleva. Jinwoo estaba aliviado de que solo muera él, pero no iba a morir sin dar batalla. Toma una espada y dice que se llevará al menos uno de ellos. Jinwoo dice que siempre fue débil, siempre se burlaban de él, pero al estar cerca de la muerte dice que se pudran todos. Él también quería ser fuerte, se esforzó bastante para llegar hasta donde estaba. Aquellos que eran más fuertes que él habían escapado como unas ratas. Él también tenía una familia, él tampoco quería morir. Recuerda lo que dijo acerca de que era una suerte de que solo muera él. Era un hipócrita, obvio que no quería morir. Si tuviera otra oportunidad la aprovecharía. Ahí se apaga la última llama azul. Jinwoo había muerto, o eso es lo que parecía. Apareció una notificación y esta decía misión secreta completada, valor de los débiles.
Era apto para ser un jugador. Si aceptaba hacerlo, su corazón se detendría por 0.02 segundos. Una notificación aparece e informa que Jinwoo se había convertido en un jugador. Este despierta abruptamente y estaba en un lugar que parecía un hospital. Aún estaba conmocionado y ve que aún tenía su brazo. Ante esto, nervioso, decide revisar su pierna. No tenía ninguna herida, se preguntaba si todo fue un sueño. En eso llegan dos supervisores de la Asociación de Cazadores. Estos estaban aquí para escuchar su versión de los hechos. Le dicen que estuvo 3 días inconsciente, a lo que Jinwoo pregunta por Jeohee Song, que era el líder. Le dicen que Song al perder su brazo ya no podrá participar en incursiones, así que posiblemente se retire. Por el otro lado, Jeohee había sufrido un gran trauma y posiblemente no podrá seguir siendo una cazadora. Solo 6 habían logrado sobrevivir a la mazmorra doble. Estaba claro que ser cazador era peligroso. La mazmorra doble era algo muy inusual y sobre todo el cómo la encontraron. Después de recibir el informe de la doble mazmorra, se apresuraron para atender la situación, pero solo le encontraron a él. No había ningún templo ni estatuas. Ellos hubieran sospechado de ellos si hubiera contradicciones en sus testimonios, pero eso no fue el caso, y aparte encontraron los cuerpos. Le dicen a Jinwoo que existía una posibilidad de que haya sufrido un segundo despertar. Como había mencionado, los atributos de un cazador no cambian una vez ocurre el despertar, siendo que no importaba cuánto te esforzaras, esto no cambiaría. Pero había una escasa cantidad de cazadores que volvían a despertar, y con esto podían llegar a ser rangos A o hasta incluso rango S. Esto era probable ya que habían mencionado que había monstruos que te mataban al instante, y este suceso pudo causar un segundo despertar, y de él por eso que pudo haber sobrevivido. Al hacer la evaluación sale que tenía 10 de poder. Jinwoo emocionado pregunta cuál es su nuevo rango. Los supervisores le piden perdón por sacar conclusiones premeditadas. Mientras se van, hablan acerca de Jinwoo. Los rango E tenían más de 70 de poder, así que Jinwoo era prácticamente un civil. No podían investigar la mazmorra porque desapareció, y se preguntaban cómo fue que sobrevivió alguien como Jinwoo. Jinwoo dice que se ilusionó por nada, pero se preguntaba por qué no dijeron nada sobre el panel que tenía frente a él, a menos que solo él pueda verlo. Intenta tocarlo y ve que no era un panel táctil. Ahí recuerda todo lo que pasó antes de morir, la notificación apareciendo y preguntándole si quería convertirse en un jugador. En eso llega su hermana y le dice que estuvo muy preocupada. Le dice que si no toma conciencia dejará la escuela para que deje de ser cazador. Jinwoo le pregunta si puede ver el panel, pero su hermana estaba confundida ante la pregunta y piensa que aún no estaba bien. Le pregunta cómo leería un mensaje sin leer si estuviera en un juego, ya que su hermana era de jugar muchos juegos. Le dice que puede intentar abrir la bandeja de mensajes. Al repetir lo de abrir la bandeja de mensajes, se abre la bandeja y se puede ver el mensaje: te convertiste en un jugador. Su hermana le pregunta por qué habla de juegos. Dice que al parecer ya está mejor y se va. Le dice a su amiga Songji que ya se pueden ir. Jinwoo estaba analizando lo que estaba frente a él. Las notificaciones le decían que el sistema lo ayudaría en su desarrollo como jugador. También que no cumplir con el sistema puede conllevar un castigo. Por el contrario, si las cumplías recibirías una recompensa. Frente a él tenía la notificación de una misión diaria. Al abrirla se explica en profundidad de qué trataba la misión diaria. Este era un entrenamiento de fuerza y debía hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros. En sí era la rutina de Saitama. Debajo de la misión diaria estaba la advertencia de que si no se cumple con la misión recibiría un castigo. Jinwoo pensaba que era una broma y dice que no tiene energías para eso, así que ignora la misión diaria. Por el otro lado, el supervisor le informa al director de los cazadores que Jinwoo no sufrió un segundo despertar. El presidente dice que había algo muy raro con lo ocurrido. Como él había dicho, había mucho que no sabían de las mazmorras, así que volverían a investigar sobre estas. Por el otro lado, el director Choi le pedía a Jae-jin que vaya a la siguiente incursión de rango B, esto como instructora. Jae-jin dice que ella no es buena en eso, a lo que el director le dice que basta con que pelee como siempre. Su sola presencia tenía ese valor y estaba claro que le serviría a los cazadores de rango B. En la ciudad se abre un portal y esto causa un problema en la circulación. Por el otro lado, Jinwoo recibe un mensaje de penalización. Empieza a temblar y aparece en otro lugar. Este era un desierto y detrás de él estaba un 100 pies gigante y tenía que sobrevivir a él. El contador ya estaba corriendo, así que solo quedaba correr. Por el otro lado, los enfermeros se preguntaban qué había pasado con Jinwoo y lo empiezan a buscar. Mientras que este hacía todo lo posible para no ser devorado. Había estado corriendo por casi 2 horas, pero aún quedaban 2 horas más. He aquí mi humilde opinión. En esta parte es un tremendo guionazo, esto porque Jinwoo con suerte podía escapar de un goblin, y me dices que ahora estuvo corriendo por 2 horas sin descanso y en contra de un 100 pies gigante. Aparte está en el desierto, así que esto dificulta aún más el correr. Bueno, en realidad estuvo corriendo 4 horas y logró superar el castigo. O una de dos, el castigo estaba hecho para que se pusiera las pilas y en ningún momento iba a morir, o fue un guionazo. Yo digo que es más lo segundo.
La cosa es que es devuelto al hospital y es encontrado por las enfermeras. Ahí recibe una recompensa por haber logrado sobrevivir. Después de esto, Jinwoo se puso las pilas y hablaba con una chica llamada Aoi. Por el otro lado, le pedían a Yoji que participe en una incursión, y era el portal que había aparecido en la ciudad. Ningún gremio quiere ir al tratarse de una incursión de bajo rango. Le dice que entiende por lo que está pasando, pero necesitan de su ayuda. También le mencionan que Jinwoo ya había despertado. Esto forma una sonrisa en su rostro, y decide ir a visitarlo. Las enfermeras comentan que un paciente corre cada día desde el día que despertó. Al ver por la ventana, ve que se trataba de Jinwoo. Ante esto, decide irse. Habían pasado 4 días desde que Jinwoo había despertado. Había estado completando las misiones diarias que le daban 3 recompensas. La primera era la recuperación total, lo cual le ayudaba mucho. La segunda recompensa era 3 puntos a asignar. Jinwoo había estado invirtiendo esos puntos en su fuerza. También estaban habilidades y un inventario, todo parecía un videojuego. Y la última recompensa era un botín aleatorio. La recompensa de ese día era una llave. Anteriormente solo había recibido bolígrafos o curitas. Esta llave le permitía acceder a una mazmorra de estancia, más en específico una mazmorra que se encontraba en una estación de metro. Jinwoo cree que es una mazmorra para seguir volviéndose fuerte, pero no podía superar lo sucedido en la última mazmorra. En el noticiero se daba el informe de portales. Había aparecido un portal de rango D, pero de momento se estaban encargando de los portales de rango C y B. Por el otro lado, Jinwoo ve a su madre que estaba en coma. La enfermedad que tenía la madre de Jinwoo era una llamada el último sueño. Esta enfermedad surgió cuando aparecieron los portales y se daba una en cada 10.000 personas. Lo único que le quedaba fue empezar a chambear. Sufrió al despertar y pensó que podría convertirse en un cazador y que se arreglarían muchos de sus problemas, pero el resultado fue otro. Terminó siendo más una carga que una ayuda para su equipo. Se lamentaba por ser tan inútil, pero había recibido una segunda oportunidad. Jinwoo había preparado todo para entrar a la mazmorra, solo le hacía falta el valor para entrar, pero dice que si siente que está en peligro huirá de ahí. Usando la llave abre la mazmorra de instancia. Al ingresar la entrada se cierra y se puede ver que estaba en una dimensión diferente. Sale un mensaje que le dice que para salir de la mazmorra debe derrotar al jefe o usar una piedra de teletransporte. Se preguntaba qué era una piedra de teletransporte. No tenía otra opción más que avanzar. Se preguntaba si podrá vencer al menos a un monstruo, ya que antes con suerte lograba vencer a un goblin. Solo sería él contra la mazmorra. Se preguntaba qué hacer y ahí aparecen unos goblins. Recuerda lo que le pasó la última vez que enfrentó a un goblin. A Jinwoo se le dificultaba enfrentar a los goblins. Después de un rato, Jinwoo logra derrotar a uno de los goblins. Con esto logra motivarse y vencer a los goblins restantes. Se notaba que se había vuelto más fuerte, pero allí aparece un lobo. Se notaba que ese lobo era mucho más fuerte que los goblins. Sus piernas no reaccionaban. Estaba muerto de miedo. Pensó que había superado su trauma. Al quedarse paralizado se queda vulnerable y el lobo lo ataca, pero por suerte solo recibe un rasguño. No había sanadores, así que si se lastima se acabó. Debía dar todo de él para enfrentar al lobo. Este fue un resumen de los 3 primeros capítulos. Por aquí estarás viendo la continuación si dejas tu like, así que no olvides suscribirte para no perderte la siguiente parte. Soy Liar y nos vemos en el siguiente capítulo.